Hola, para Palabra de Mujer es un verdadero honor estar hoy en la casa de Yadira Calvo, compartiendo un café. Yadira, amiga, escritora, ganadora del Premio Magón 2012, y en ese orden, Yadira, amiga sobre todo. Sí. Y vamos a tener un ratito para lo que mi abuela llamaba un café conversado. Un café que no se conversa no es un café, decía ella, no sé qué te parece. Me parece correcto, sí. Sí. Yadira, vieras que yo tratando de buscar cómo introducir la conversación, como me encantan las etimologías, entonces busqué la de conversar y me encontré con algo muy bonito. Y es que conversar es dar vueltas con, o sea, voy a dar vueltas con vos y vos conmigo. Maravilloso. Sí. Me encanta. No nos vamos a marear. No, dar vueltas es algo muy interesante. Y además, te recuerdo que verso significa un surco que da la vuelta. Sí. No vamos a hablar en verso. Quisiéramos. Sí, bueno, yo no quisiera. Pero igual si sale en verso, no importa. Muy bien. Dice Rosa Montero, algo que me imagino que se ha repetido en otros momentos, pero Rosa Montero dice que las mujeres podemos dar sexo a cambio de amor y los hombres pueden dar amor a cambio de sexo. ¿Qué te parece? Yo creo que es muy anterior a Rosa Montero la idea, la he oído expresada en varias ocasiones. Supongo que sí, no estoy absolutamente persuadida de que sea eso, porque pienso que en el caso de dar amor a cambio de sexo, el amor no se puede forzar, y si lo que se quiere es sexo, lo que se quiere es sexo, es difícil forzarlo. Creo que es más fácil dar sexo a cambio de amor, porque el amor es un sentimiento mucho más profundo que tiene que ver con soledad, por ejemplo, si hay ausencia de amor, con soledad, con un sentido incluso de minusvalía. Entonces es posible que haya personas dispuestas a cambiar, a hacer un trueque de sexo a cambio de amor, que en todo caso me parece mucho más decente que sexo a cambio de dinero. Claro, es que te hice una pregunta un poco tramposa, porque fíjate que yo quiero que nos adentremos hasta donde nos permite el tiempo en un tema que ya hemos hablado, conversado, hasta discutido buenamente en otras ocasiones, que es la relación que en el ser humano se teje entre su biología y su cultura. Y es que me llamó mucho la atención, releyendo algunos de tus textos, que en el libro Mujer Víctima y Cómplice, pero no en el primero, sino en una nota a la tercera edición, ahí planteas cómo vos das un giro, o has dado un giro en relación con lo que podríamos llamar la genealogía de la dominación-sumisión. E incluso decís textualmente que cuando la obra se había editado por primera vez, decís, yo creía que la subordinación de las mujeres había afectado a las sociedades humanas desde el momento en que éstas surgieron. Hoy estoy persuadida de que no es así. Hoy, en ese momento de la tercera edición, creo que pudieron haber surgido durante la prehistoria sociedades matricéntricas en las que las mujeres eran respetadas, sociedades igualitarias que fueron arrasadas por algunos grupos patriarcales, etc. ¿Seguís pensando de esta manera? Sí, claro. ¿Sí? Sí, de hecho yo me di cuenta hace ya mucho tiempo, pero yo no quería retocar el libro, porque una vez que escribo algo, pienso que mejor se quede como está, porque está plasmando un momento de cómo pensaba yo. Pero cuando se hizo la tercera edición, me dijeron si quería hacer algunos cambios. Yo había ya meditado mucho sobre eso, sobre todo leyendo autoras como María Gimbutas, que hace relevante cómo a través de una arqueología interpretada correctamente indica una situación muy diferente a la que nos ha propuesto la historia patriarcal.
Y eso me hizo modificar esa opinión, pensar que las sociedades no fueron siempre patriarcales, no fueron siempre de dominación, que hubo sociedades, ella no las llama matriarcales, pero son matricéntricas, donde la madre dispone de un gran respeto y una autoridad que es como innata, y que eso se puede constatar a través de huellas arqueológicas, porque María Gimbutas no solo hace arqueología, es multidisciplinario el estudio de ella, entonces lo sustenta también en las lenguas arcaicas, en etimologías, en muchos datos, y creo que cuando te enteras de que tenías una visión errónea es obligatorio corregirla. Matriarcado, matrilineado, matricentrismo son conceptos diferentes. Sí. Yo creo que un punto que en algunos otros momentos hemos discutido es este. Yo no sé si la arqueología y el estudio de lenguas antiguas o de huellas de lenguas antiguas puede realmente garantizar que hubo una situación excepcional antes de esto que podríamos llamar patriarcado. No sé si alcanza para tanto. Yo, por lo menos, no lo veo tan claro. A mí me parece que la evidencia arqueológica de la que hablabas bien puede dirigirnos más bien hacia cultos de la fertilidad o incluso de la maternidad, pero no necesariamente un matriarcado. No, ella no habla de matriarcado, ni yo. No, es sociedades matricéntricas, que es diferente. Ella, ¿por qué matriarcado? Como palabra homóloga de patriarcado, supone un dominio de un sexo sobre el otro, y ella habla de sociedades igualitarias, donde las mujeres eran respetadas, pero su evidencia no es solo lenguaje, como te digo, es multidisciplinaria, y entonces son varias disciplinas sustentando esta idea, lo cual me parece bastante creíble. Obviamente, yo creo que es un atrevimiento hacer afirmaciones absolutas respecto de épocas que no conocemos. Hacemos conjeturas, y algunas conjeturas son válidas y algunas son no válidas. Por ejemplo, una conjetura que se hacía era que solo casaban los varones. Y ahora eso está puesto en duda. No hay certeza de que solo casaran los varones. Y las lenguas, por ejemplo, las lenguas como la nuestra, las lenguas provenientes del indoeuropeo, tienen un problema en la captación de lo femenino. Entonces, cuando hay un registro, que es un registro escrito, hay posibilidad de que cuando se habla de un grupo social, las mujeres no estén presentes en el lenguaje, y por lo tanto son muy difíciles de ubicar en situaciones específicas. Por eso los estudios no pueden provenir de una sola rama. Pero, Yadira, ¿cómo explicar? Esa ha sido siempre mi inquietud respecto de estas tesis. ¿Cómo explicar que una sociedad muy lejos, muy lejana, que aparentemente subsistió en condiciones igualitarias, donde la diferencia no fue sumisión o dominación, sino igualdad, ¿por qué se pierde? Porque la lectura que se hace de pueblos patriarcales que arrasan a estas comunidades, ¿cómo dijiste? Matricéntricas, obviamente no eran matricéntricos estos pueblos. No. Entonces, no se puede hablar de una situación generalizada. Universal. No. Entonces, ¿cómo te explicas vos como estudiosa de estos temas y que lo has plasmado tan brillantemente en tus libros? ¿Cómo te explicas? Yo sé que es una cuestión interpretativa, que no tenemos la máquina del tiempo para viajar hasta esas remotidades, pero ¿cómo te explicas entonces que se perdiera, que ya no exista, que quedara como rezagada en el tiempo? Y te lo digo por esto, porque daría la impresión más bien o podría dar la impresión de que lo que está de fondo ahí es como un recurso a lo que los mitólogos llaman, y las mitólogas llaman, el hilo tempore. En un tiempo sí, de la vía una vez existía una condición, y entonces poner el ideal, la fuerza para los cambios que una sabe que tienen que existir en el pasado,
y no en el futuro. Es decir, darle fuerza a un pasado que a lo mejor ni fue un pasado con el que podemos categorizar a todas las sociedades, ni tampoco tan fácil de ubicar. Como vos decías, no se puede hacer historia de la prehistoria. Entonces, sí. ¿Cómo ves vos este Yo problema? no pienso que se intente darle fuerza al pasado como para volver a una situación que se perdió. Yo lo que pienso es que cualquier estudio que enderece conceptos erróneos es un estudio válido. Y hay muchos conceptos erróneos que se han enderezado así. Pienso, por ejemplo, cuando los primeros arqueólogos visitaron Troya y se encuentran unas mujeres con unos peinados altos en una situación como esta, con más mujeres, y la interpretación que hacen los arqueólogos es mujeres chismorreando. Y Gimbutas llega y dice, ¿por qué mujeres chismorreando? Porque están poniendo sus prejuicios para interpretar, y podía ser sencillamente mujeres definiendo alguna situación, mujeres parlamentando, no sé, pues, las interpretaciones son muchas, hay que tratar de que no sean torcidas. Pero la otra pregunta que me hacías, ¿cómo se explica, por ejemplo, que grandes estructuras de piedra, que las razas nativas de América no tenían ninguna posibilidad material para realizarlas, estén ahí, estén en Colombia, estén en Bolivia, estén en Perú, estén en Guatemala o estén en México, cuando los indios mismos ya no tenían memoria de quién lo hizo? Entonces vas y te dice History Channel que es por los extraterrestres. Bueno, a lo mejor sí, yo no digo que no, porque nada que sea probable se puede decir ni que sí ni que no, pero me parece más lógico pensar que hubo civilizaciones muy avanzadas que por alguna razón desaparecieron. No sabemos la razón, todo son conjeturas, pero está ahí la huella. Y hay estructuras ciclópeas que no se pueden realizar, no se pueden realizar más que con instrumentos que tenemos hoy. Bueno, creo que eso es una cosa que te puede ayudar a vos, a la gente que se lo plantee, porque se perdió. En el caso que dice Gimbutas se perdió, ella lo atribuye a los kurdos, que eran un grupo muy brutos, muy brutalizados. ¿Kurdos, dijiste? Kurdos, dice ella, era un grupo indoeuropeo que invadieron las zonas de la vieja Europa, que es lo que ella estudia, y se impusieron. ¿Por qué? Porque siempre, por lo menos por lo que yo he visto a través de la historia, es que la civilización más brutal se impone sobre la más refinada. Ha pasado, por ejemplo, cómo se impone algo como Roma se impone sobre Grecia, para decirlo de algún modo. No eran superiores. ¿Será la fuerza? A la larga, sí, creo que la fuerza tiene que ver, y a la larga la herencia de Grecia fue llegando tamizada, pero fue llegando a través de Roma, porque ellos no respetaron esa cultura. Entonces, creo que cuando se impone la fuerza bruta, de alguna manera está en riesgo lo más refinado de la cultura. ¿Vos crees que desde una biología crítica se pueda dar un aporte a este planteamiento? Porque a mí me parece que es un marco que suele faltar. Me parece que a Gimbutas le falta ese marco. Bueno, no está obligada, no, pero desde una interpretación que ahonde en otra serie de recursos, me parece que le falta. Y no sé qué te parece a vos, pero yo creo que desde una biología crítica, eso sí, se podría explicar, por ejemplo, por qué lo que estabas diciendo, por qué la fuerza puede imponerse no solo colectivamente, sino individualmente. No estoy diciendo que sea bueno o malo, no lo quiero calificar desde una visión contemporánea, ética, pero ¿no crees que es un componente que hace falta?
y se hable, por ejemplo, que se hable de una especie de biocultura, de unos seres humanos bioculturales con unas tendencias y una condición a la que no podemos renunciar. No digo que sea la anatomía destino, lo tratás en tu libro y lo criticás fuertemente, y estoy de acuerdo en De Diosas a Dragones, otro de tus buenos libros, pero esto no quiere decir que podamos ignorarla. Es decir, criticar cómo se ha interpretado nuestras bases biológicas no quiere decir que tengamos que ignorar nuestra biología. Claro. ¿Cómo la replantearías? No, yo no pienso eso, pero pienso, por ejemplo, que la sociedad patriarcal a la que pertenecemos ha sobrevalorado aquellas características que se estiman masculinas. Y una característica que se estima masculina es la hostilidad, la violencia, digamos, la confrontación. Y eso incluso las grandes obras literarias que heredamos, como la Ilíada y la Odisea, son el Cid Campeador, son una manifestación de eso. Como eso se recibe sin crítica, porque se asumen como grandes obras literarias, como muy importantes, como grandes clásicos, eso vuelve muy peligrosa ese tipo de literatura. ¿Por qué? Porque nos hace transigir con unos supuestos valores que son muy poco valiosos en realidad para la cultura humana. Pensá, por ejemplo, en las grandes budas que reventaron los talibanes. Ahora mismo, ayer oí una noticia de un yacimiento arqueológico importantísimo en Belice, por ahí, que una empresa le pasó los tractores por encima y destruyó una pirámide. Bueno, esas son las cosas que esta cultura ha propiciado con codicia, con la idea de la superioridad de unos grupos sobre otros, de un sexo sobre otro, de una raza sobre otras, que puede ser que tengamos una tendencia biológica, pero también tenemos una tendencia biológica a comer, y comer en exceso nos hace daño. Claro. Tenemos una tendencia biológica a la sexualidad, pero el sexo como vicio también es dañino y es perjudicial y es abusivo. O sea, el ser humano tiene que tener un sentido de la proporción y un sentido de la moderación. Debe, pero no lo ha tenido históricamente, no se ha general, propiciado. Ni se ha propiciado ni lo ha tenido. No se ha propiciado. El patriarcado es un exceso. Ese exceso de poder, ese exceso de dominio, ese exceso de razón, es una forma de pensamiento y de acción excesiva y por lo tanto dañina. ¿Harías, dentro de esto que me estás diciendo, una distinción entre masculinidad y masculinidad hegemónica? Sí. ¿Sí? Sí, la masculinidad, para mi manera de ver, es un dato nada más, es un dato neutro. Y hegemónica, lo que significa es una imposición de una cierta forma de masculinidad en la cultura, que son las menos aceptables, porque lo masculino ni lo femenino no tiene nada rechazable de por sí. Lo que tiene de rechazable es una carga cultural que hace que un sexo se imponga sobre otro, que se estime más valioso que el otro, etcétera. Y que no pasa solo con los sexos, pasa con los grupos sociales, pasa con las razas. Es que pienso que yo prefiero no hacer teorías genealógicas del patriarcado o matriarcado, porque me parece que hay muchos vacíos y se llenan de acuerdo con expectativas teóricas, pero en todo caso sí podemos verlo reflejado en la historia reciente, en la historia actual. Una pregunta difícil que conste, yo no te la podría contestar, pero podríamos ensayar. Es inevitable el patriarcado, y a propósito estoy retomando el título de un libro que yo sé que te cae muy mal, de Goldberg. Sí. La inevitabilidad del patriarcado. ¿Es evitable? ¿Y cómo? Bueno, si supiéramos cómo, hace tiempo ya habría caducado. Pero es evitable. Es evitable porque cualquier forma abusiva de poder tiene que ser evitable para que la sociedad pueda sobrevivir. Es necesariamente evitable.
hay que evitar esas formas. Pero ¿quiénes lo evitan? Poder. ¿Quiénes pueden Tenemos evitarlo? que es una lucha colectiva de los hombres sensibles, de las mujeres sensibles, de todo un grupo social que piense que lo importante, digamos, si es que estamos pensando en eso, lo importante es el planeta como un todo al cual pertenecemos junto con otras especies que no son inferiores a las nuestras y que tienen igual derecho a vivir aquí, y que es parte de toda una forma de pensar respetuosa con los otros seres y con la naturaleza. Y que ese es un tipo de evolución cultural. ¿No te parece que también tiene que haber en la interrelación, vuelvo a mi tema de la relación entre biología y cultura, en esa interacción tiene que haber también un tipo de evolución biológica para que su correlato, que es la evolución cultural, pueda tener la fuerza necesaria para hacer cambios importantes? Es que te lo digo por esto. Es muy fácil pensar que, por ejemplo, la educación puede cambiar una condición ancestral de dominación y de sumisión. La educación creo que por sí misma pues cambia lo que cambia, pero no puede cambiarlo todo. Entonces el punto sería ese cambio, esa sensibilidad que decías, ¿obedecerá a una cuestión meramente cultural, donde la educación tenga el papel predominante, o esta especie humana tiene que verse también empujada desde sus propios genes, de alguna manera, porque llegó a un callejón sin salida y entonces tiene que reaccionar ante la posibilidad de pasar a la historia, terminar su historia sin que nadie la llore? Pues un cambio que promueva una mejor relación, adaptación, como quieras llamarla. ¿Es solo cultural? ¿Te parece que también tendría que ser una evolución de tipo biológico? No, yo creo que todos tenemos una base de instintos, por ejemplo, que si en una situación especial, si puedo le quito al otro algo, es posible que esté ahí. ¿Cómo hemos conseguido no hacer eso y respetarnos para poder tener una convivencia social? Dominándonos o aprendiendo a respetar a los demás. ¿Cómo hemos aprendido a no tener conductas autodestructivas? Dominándonos. Pero no viene solo de la educación, son muchas disciplinas las que entran en juego. Hay que analizar la historia, hay que analizar la educación, cómo se enseña la biología, cómo se enseña la historia, cómo se enseñan las ciencias, qué han hecho las ciencias por mejorar lo que no han hecho mucho, etcétera. Entonces es como te digo, son estudios multidisciplinarios y son reflexiones de diferentes campos, de muchas personas haciendo un aporte para que la situación pueda cambiar. En cuanto a que desaparezcamos sin que nadie nos llore, no, el día que desaparezca la especie humana, si las demás especies pudieran aplaudir, aplauden, porque claro somos sí. Una especie depredadora. Claro que sí. Ahora, mi punto es ese, es que todo es relativamente fácil decir, bueno, hay muchas disciplinas que pueden contribuir a hacernos un panorama diferente, más crítico y eso, pero es que el cambio no es académico. No. ¿Verdad? No. Ni desde ninguna cátedra se va a lograr que la especie humana cambie simplemente porque se diga desde una cátedra. No, cambie su conducta. Yo creo que lo que hay que cambiar es la conducta, porque aprendemos, y aprendemos muy fácil. Yo creo que parte de lo que ha hecho que la especie pueda sobrevivir es su capacidad de aprendizaje. Entonces, no es tan simple como que hay que cambiar la ley. Sí, hay que cambiar la ley, pero la ley no es todo. Hay que cambiar sí, pero la educación no es todo. La escuela no es todo. La televisión, con el tipo de publicidad que hay que cambiarla, pero eso no es que son cambios múltiples. Yo tengo esperanza de que los cambios son posibles, porque pienso que a finales del siglo XIX los hombres y muchas mujeres también se reían cuando las mujeres pedían el voto. Cuando las mujeres quisieron ingresar a las universidades, les cerraban las puertas. Unas se vestían de hombres para poder entrar. A otras, bueno, al final dijeron, bueno, sí, que entre, pero como los chiquillos cuando jugábamos de mantequilla, la que no podía jugar esa era como mantequilla.
se graduaban, muchas tenían notas superiores a los hombres, pero no les daban título, etcétera. Bueno, pero la lucha siguió y siguió y siguió, y hoy vamos a la universidad y hacemos títulos. Ahora, ¿qué nos falta? Que nos den buenos empleos, pero ahí está la lucha. O sea, sin un movimiento fuerte que produzca cambio, los cambios no se producen, porque ningún grupo que sea hegemónico cede el poder porque sí, cede el poder a la fuerza. En el tanto que el poder me beneficia como grupo social, obviamente no voy a estar dispuesta a cederlo. Tienen que obligarme. Y eso han venido haciendo las mujeres desde, por lo menos, ¿qué te digo? Cuando en el siglo XVII empezaron las preciosas a luchar por los derechos de las mujeres. Y bueno, Yadira, pues hablando de estos cambios, ¿qué te parece si llevamos el punto central al asunto de la empatía y la compasión, que parece, según primatólogos como Franz de Waal, que está en la base misma de la animalidad, sobre todo de primates? Pues me parece maravilloso si está en la base misma de la animalidad, y si no estuviera, hay que ponerlo en la base misma de la cultura, porque necesitamos una cultura solidaria, empática y amorosa, cuidadosa del medio ambiente y de los demás seres. Hay unos seres, los bonobos, que sí, podrían ser un buen ejemplo, ¿verdad? Son un buen ejemplo. Sí, son bonobos, creo que son... Salvo que no me gustaría que me quiten las pulgas, sino que me las quito yo sola, porque ellos se quitan las pulgas unos a otros, pero un buen ejemplo los bonobos. Pues bueno, Yadira, creo que terminamos, pero esta parte, porque yo espero seguir tomando café con vos. Claro. Por eso le pusimos a este programa Conversando con Yadira Calvo. A ustedes, un gusto. Bueno, primero para mí el gusto de haber conversado con Yadira, y para todos ustedes que lo pasen muy bien, y espero que no sea esta la única vez en que podemos tener este privilegio. Muchas gracias.